Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta review, esta presentación de una radio militar británica que finalmente, luego de coleccionar los accesorios, he podido lograr que sea operativa. He podido comprar lo último que me faltaba, que era básicamente la radio en sí. Pero bueno, un sueño que se ha cumplido, ya que era una radio que siempre me gustó. Es difícil por ahí conseguir todos los accesorios y por ahí también suele ser un poco costoso. Pero bueno, finalmente el que espera, ¿no?, tiene recompensa, y he podido conseguir y completar así el kit de la PRC 320, Clansman PRC 320, que es como se llama esta radio. En el video, en el live stream, les adelanté un poquito de la radio. Cuando llegamos ahí a los 100 likes, les mostré un poquito y les adelanté algunas funciones, algunas características, pero ahora en este video quiero compartir en detalle bien con ustedes de qué va esta radio. La radio, como les dije, es una Clansman, una PRC 320 o también conocida como RT 320. Es un transceptor DHF de 2 MHz hasta 30 MHz. Tiene AM, SSB, solamente banda superior, y CW, o sea, Charlie Whiskey. Son esos modos los que tienes. Es de banda corrida, es decir, que puede transmitir en cualquier frecuencia, por supuesto, porque es una radio militar, y es del tipo Manpack, es decir, que suele ser, esta antena se lleva en una mochila o también se puede instalar de forma fija, por ejemplo, en un vehículo o en un campamento, pero es una radio portátil. Funciona a 24 voltios, acá les estoy mostrando la batería, funciona a 24 voltios y son baterías, es una batería original, una batería de níquel cadmio que se recarga, se recarga por acá. La verdad que está en muy buen estado a pesar de los años que tiene esta radio y todo. La batería me dura todo un día en recepción y transmitiendo. Bueno, la verdad que se nota que es algo militar, y también, bueno, también así el peso, está hecho para una exigencia muy alta. Me olvidaba de comentarles la potencia de transmisión. Tiene dos potencias de transmisión la radio. Una es 2 vatios y 30 vatios, ¿no? Baja potencia y alta potencia. Y no tiene absolutamente nada más. Es una radio muy básica, muy sencilla, súper robusta. O sea, puede llover, se puede sumergir en agua, se puede golpear y no le va a pasar nada. Es una radio de los años 80, finales de los 70, principio de los 80, y participó en las guerras de Malvinas, y en el Golfo lo utilizó el ejército británico. Como ven acá, voy presentándoles ya ahora sí un poco los accesorios y después vamos a montarla y les muestro bien en detalle la radio. Acá lo que pueden ver ustedes, esto que está aquí es la antena. La antena es del tipo látigo, y donde básicamente, como si fueran los elementos de una carpa, se va armando hasta lograr un mástil, un whip, un mástil de aproximadamente unos 2,5 metros. Luego tenemos esto, que es lo que se llama gooseneck o cuello de ganso, que lo que permite es conectar la antena a la radio. Ya se lo voy a mostrar, y es lo que nos permite orientar de una u otra manera la antena, ya sea que lo utilicemos vertical, o si queremos acostar la radio y que la antena también permanezca vertical. Ya lo van a ver más en detalle cuando armemos la radio. Y después tenemos, por supuesto, lo que sería el telefonillo de mano. Fíjense ustedes lo robusto que es. El micrófono está todo protegido por una membrana. Acá tenemos lo que sería el PTT al pulsar este botón, y aquí arriba tenemos el altavoz, que se escucha, la verdad, que muy fuerte. Fíjense lo que son todas las conexiones, son bien del tipo militar. Bueno, vuelvo a insistir, es algo sumamente robusto,
Se ve que el telefonito ha tenido varios golpes en su vida, pero todo funciona perfecto. Realmente me encanta la solidez que tiene, todo hecho de aluminio, duro, fierro, bueno, como tiene que ser, algo militar. Paso a mostrarles la radio en detalle. Permítanme que vamos a buscar un mejor ángulo. Bueno, ahí está. Ya les muestro la radio un poquito más en detalle. Lo que tenemos por este lado, lo que tenemos aquí es el selector donde vamos a, con esta perilla, seleccionar entre apagado, antena para sintonizar la antena, baja potencia, alta potencia y una función que nos va a permitir chequear el estado de batería. Fíjese, algo muy curioso de esta radio es que no tiene VFO, es decir, no tenemos un solo dial donde vamos a ir seleccionando la frecuencia, sino que lo que vamos a hacer es ir jugando a ingresar la frecuencia con estas perillas. Vamos a ir seleccionando el valor de frecuencia que tenemos y con eso establecemos la frecuencia de operación. Tenemos también lo que es volumen y aquí tenemos la selección de modo. Tenemos Charlie Whiskey, es decir, Morse, de filtro estrecho, banda lateral, SSB, que es superior, Charlie Whiskey, Morse pero ancho, y tenemos AM. Y a su vez aquí también lo que tenemos es un selector de lo que sería, permítanme dejarla ahí porque está pesadísima, y acá lo que tenemos es un selector de, con esta perilla lo que hacemos en realidad es seleccionar los filtros de salida y de entrada. ¿Qué pasa? En los equipos normales, los equipos de radioaficionado, a medida que seleccionamos la frecuencia, el equipo va de forma automática seleccionando el filtro de entrada y el filtro de salida que corresponde. Bueno, en este caso, al ser, digamos, al no ser de radioaficionado y prácticamente poder ingresar cualquier frecuencia, nosotros tenemos que seleccionar el rango en el que queremos trabajar y luego ingresar la frecuencia. Y por último, aquí en este costado lo que tenemos es todo lo que sería el sintonizador de antena y un medidor de ROE, pongámoslos entre comillas. Bueno, básicamente este sintonizador de antena que está aquí en esta parte de la radio puede sintonizar realmente cualquier cosa, desde, no sé, desde un pedazo de cable hasta puede sintonizar bueno, el látigo, un dipolo. Bueno, eso es un sintonizador de antena muy bueno que, como está pensado para la guerra, puede sintonizar cualquier cosa. Y en la parte de arriba vamos a tener una pequeña tablita donde nos va a indicar que, dependiendo de la antena que tengamos, va a ser cómo es que más o menos debemos seleccionar los valores de el sintonizador de antena. Es decir, por ejemplo, si queremos trabajar en 20 MHz, vamos a elegir D4, ¿no? Entonces vamos a tener que venir aquí y poner D, como está ahí, D, y aquí seleccionar el 4 y ajustar luego la sintonía fina con esto hasta lograr la mayor deflexión en la aguja. Ya se los voy a mostrar todo esto, no se hagan ningún problema. Por el lado de abajo de la radio, aquí va montada la batería. Acá se ven los conectores, positivo o negativo, con estas abrazaderas, y en un costado aquí tenemos las conexiones para el teléfono, el telefonillo, este que les mostraba hace un segundo aquí. Curiosidad, tiene para dos, es decir que, por ejemplo, una persona puede estar escuchando y la otra hablando y transmitiendo, o dos personas pueden también hacer uso de la radio, ¿no? Esto es, por ejemplo, si está el operador de radio y en compañía va un comandante o un sargento, vaya utilizando la radio. Así que, curiosidad, tiene como dos entradas de micrófono, podríamos decir. Y del otro lado, en la parte de arriba, lo que tenemos, voy a partir la mesa, es pesadísima esta radio. Lo que tenemos es la conexión de antena, que es aquí donde les decía que se conecta el cuello de ganso, ahí, para luego conectar aquí la antena. Esta sería lo que sería la salida del equipo. Y aquí lo que tenemos es un borne para conectar un contrapolo, ¿no? Si necesitamos, para conectar sobre todo en bandas bajas,
conectamos acá un contrapolo a tierra o una puesta a tierra para lograr una mejor sintonía y una mejor eficiencia de la radio. Por el otro lado, también acá quería mostrarles que hay una pequeña conexión, es decir, la salida del equipo, la salida pura del equipo es esta, pero aquí tiene este puente que lo que hace es mandar la salida de la radio al sintonizador y luego salir por acá. Este puente es porque si está conectado nos sirve a nosotros para trabajar con el látigo de la antena, pero si lo sacamos podemos acá conectar, por ejemplo, otra antena, un dipolo o una carga fantasma si queremos hacer pruebas o incluso conectar, no sé, un amplificador, bueno, lo que sea. Es por eso que tiene aquí este puente, ¿no? Son dos, es un puentecito del tipo BNC. Ahí les muestro la radio. Bueno, fíjense que ustedes que tienen tiene algunas muestras de daño, porque bueno, me gusta que esté así, que no me gusta que sea perfecta. Y bueno, fíjense ahí ustedes también que tiene su número de serie y la última revisión que tuvo, que fue en el 2014. Una hermosa radio, bueno, una curiosidad, la verdad que está súper linda. Y bueno, les invito ahora, voy a montarla, a ensamblarla y ven ustedes ya cómo queda lista para ser operada. Bien amigos, pasemos ahora al ensamblado de la radio. Bueno, primero que vamos a hacer es conectar la batería, como les había dicho. Fíjense que bueno, todo es sumamente robusto, no hay ningún problema de romper nada. O sea, lo que más se puede romper acá es digamos, pueden ser los dedos del operador. Con estas abrazaderas, ahí les muestro. Yo no sé cómo hacían los soldados para llevar esto en la espalda, sinceramente. Bueno, con esto vamos cerrando para que quede bien conectada la batería. Ahí ya tenemos lo que sería la primera parte de la radio conectada. Segundo, lo que vamos a hacer es conectar el pequeño mando, el cual, como también les había mostrado, lo vamos a conectar en la parte de aquí del costado. Todos conectores sumamente robustos. Esto, la verdad que después cuando uno toca una radio de radio aficionado le parece que es de, no sé, de juguete, porque tiene todos unos conectores, bueno, está todo sellado, todo sumamente robusto. Ahí ya me quedó conectado el mando, el pequeño teléfono. Voy a desenredar. Que también, si ustedes tocan, si pudieran tocar este cable, tiene como una calidad súper especial, es como un plástico, una goma súper flexible. Voy a cerrar acá también el cargador de batería para que no le entre nada. Y vamos a conectar voy a poner acá, así se ve bien. Vamos a conectar el cogote de ganso, como le dicen. Levantamos, por eso es que le decía que esta radio tiene este cogote de ganso, nos permite eso. Cuando la llevamos en la espalda, la ponemos vertical, y cuando estamos, por ejemplo, en estacionario, que lo queremos usar como una radio de base, la ponemos en vertical o a 45 grados. Y por último, ensamblamos lo que es la antena, el látigo, que es todo de cobre. Fíjense ustedes que es una antena Racal de 1995, ya de las últimas series, porque ya después esta radio se discontinuó allá por los años 90, si mal no recuerdo. Creo que después la guerra del Golfo quedó ya descontinuada, no hubo mucho más. Ensamblamos las varillitas. Esto, bueno, típico como armar, me hace acordar mucho armar la carpa, ya que simplemente lo que tenemos que hacer es unir las varillas, logrando así
una varilla más grande de aproximadamente unos 5 metros, 2 metros y medio, 2 metros 70. Hay muchas varillas, vienen incluso algunas más grandes que llegan hasta los 7, 8 y 9 metros, ¿no? Dependiendo de la frecuencia en la que queramos trabajar. Voy a tirar de aquí nuevamente, perdón que no se los esté mostrando, pero es un poco incómodo armar. Ahí está, ahí quedó totalmente armada. Es una varilla bien larga que por supuesto se introduce aquí y ahí queda armada, ensamblada la PRC320 o RT320 Clansman radio portátil HF militar. Solamente ya aquí con encenderlo ya tenemos sonido. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a hacer algunas pruebitas de potencia, a ver cuánta potencia está entregando y volvemos. Bien, amigos, como les comentaba, para hacer la prueba de potencia lo que vamos a hacer es desconectar este latillo, este pequeño jumper, porque lo que nos interesa a nosotros es sacar la potencia de la antena, perdón, del transmisor, y no que se meta en el sintonizador de antena. Sino lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en el medidor y para obtener la potencia de salida de la radio. Como medidor, lo que vamos a estar utilizando es el pequeño medidor que vimos en el otro video. El medidor, les dejo el videito también acá para que los vean, este pequeño medidor de potencia que es totalmente digital y ya tiene ahí, lo tengo de un lado la carga fantasma y del otro ya un pequeño cable preparado para medir, para poder conectar acá la potencia y poder medir. Vamos a conectarlo aquí y vamos para el otro lado ya así para probar potencia. Ok, ya tengo la radio encendida, acá lo pueden escuchar. Lo he puesto en Charlie Whiskey y en baja potencia. Acá ustedes están viendo el medidor donde, a ver, permítanme que... Ahí está. Ahí ustedes tienen el medidor, vamos a transmitir y ver qué potencia nos está entregando la Clansman PRC320 en baja potencia. 2,76 vatios en baja potencia y en alta potencia 28,6, casi 30 vatios, ¿no? Eso es más o menos el rango de potencia que traen de fábrica, de unos 2-3 vatios a unos 30 vatios, depende de la frecuencia. En este momento estoy en banda de 20 metros, lo que sería unos 14, estoy en 14.227 MHz. Algo interesante es que si uno elige sintonizar la función de sintonizar antena, cuando transmite, vemos que la potencia es menor, 1,3 vatios aproximadamente, lo cual, bueno, es lógico, ya que para sintonizar y no dañar mientras dura el proceso de sintonía, no dañar nada en la radio, la potencia es mucho menor, con fin de, bueno, ¿no? Por ahí mientras uno va castigando, mientras va haciendo la sintonía, que muchas veces no es tan fácil, no dañar los finales, los transistores finos. Bien, amigos, ahí justo en 11 metros, permítame bajar el volumen, ahí en 11 metros hay una estación que está llamando CQ y he montado acá la antena, la radio, perdón, en una forma horizontal para que ustedes tengan una mejor idea de cómo queda ensamblada, y ahí incluso se puede ver bien el látigo, su antena, digamos, portátil que trae, ¿no? Fíjense que es un látigo bastante largo, pero la radio es capaz sin ningún problema de sintonizarlo hasta prácticamente hasta 2 MHz, así que bueno, es un lindo, una hermosa radio, una tecnología por supuesto militar de los años 80, consume solamente 100 mA en recepción, a buen volumen, o sea, imagínense todos los circuitos
son sumamente eficientes. Bien, ahí he vuelto a conectar la carga fantasma porque quería hacer ahora una prueba. Quería monitorear el audio que tiene la Clansman, porque es un audio, la verdad que muy bueno, y bueno, quiero también compartirlo con ustedes. Lo que vamos a hacer es transmitir. Yo voy a transmitir con la Clansman en 11 metros, banda de 11 metros aproximadamente, pero la carga fantasma, y voy a monitorear con la Tecsun, la PL368, una radiecito que ya hemos visto acá en el canal. Les dejo ahí el enlace por si alguien se lo perdió. Es una radio muy interesante. Así que bueno, voy a poner la radio, la voy a poner en otra habitación, el receptor, y voy a transmitir, como les decía, con la Clansman para monitorear el audio por acá mismo, y que vean ustedes también la muy buena calidad de audio que tiene, a pesar de ser una radio un poquito, digamos, una radio militar. Hola, probando 1, 2, 3, 4, probando 1, 2, 3, 4. Bien, ahí ya tengo la Clansman bien en frecuencia. Me voy a traer, vamos a poner la Tecsun aquí un poquito apartado. Le levanté la antena y voy a dejar aquí el micrófono. Ustedes no me van a escuchar, pero van a ver que para no perder señal, voy a dejar acá el micrófono para que ustedes tengan el audio de la Tecsun y yo me voy a transmitir con la Clansman. Vamos. Hola, probando 1, 2, 3, 4, audio de la Clansman 320. Hola, probando audio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, audio de la Clansman 320 utilizando el micrófono de mano, micrófono de palma, manguillo telefónico, audio probando 1, 2, 3, 4, probando 1, 2, 3, 4, 5, 6, audio Clansman, modulación 1, 2, 3, audio probando hola, 1, 2, 3, 4, muy buen audio, ideal para DX, un audio muy penetrante. Bueno amigos, ya para que el video no se haga más largo, he sacado acá la Clansman, la he instalado acá en la terraza. Ahí pueden ver el látigo, no hay muy buena propagación. Bueno, ahí ustedes estaban viendo lo primero del video que algunas estaciones estaban escuchando. Estoy en 11 metros, estoy en banda de 11 metros, banda ciudadana. Hay mucho ruido, bueno, intenté hacer algunos contactos, pero bueno, cada vez que hago el contacto filmar se me hace complicado. Ahí se escuchan unas estaciones francesas. Voy a dejar el video hasta acá nomás, les dejo acá con un poquito más de recepción para que no se haga más extenso, pero si llegamos a muchos likes, a compartir, ya muchas visualizaciones y al menos unas 15.000 visualizaciones tenemos que tener, hago la segunda parte y... Estación 1 que previsto, QSY, frecuencia 27535. 27535. Bueno, si el video llega a las 15.000 visitas, hago más, me voy a un parque y hago unos buenos contactos. Acá en la zona industrial hay mucho ruido y es bastante complicado. Pero bueno, ¿qué les ha parecido? Una buena review, queda la parte de los contactos, pero como les digo, 15.000 visitas, compartir, me gusta, comentar. Y hacemos la segunda parte donde me tomo bien el tiempo para hacer unos buenos contactos con esta radio militar, con la Clansman, con la 320. Ahí parece que se está despertando la propagación. Así que bueno amigos, un abrazo grande, recuerden compartir, me gusta, comentar, buena onda. Y para la segunda parte me voy a un parque y hago unos buenos contactos con la Clansman. Y venga, así tenemos segunda parte. Un abrazo grande, muchas gracias.